Imagina esto. Estados Unidos, la economía más grande del mundo, acumula una deuda pública que supera los 34 billones de dólares. Sí, has oído bien. Billones con B. Cada año, el gobierno emite bonos para financiarse, como si estuviera pidiendo prestado a sus propios ciudadanos y al mundo entero. Pero aquí viene lo intrigante. ¿Y si te dijera que, en secreto, Estados Unidos se está comprando su propia deuda? No es un timo de película de espías, sino una maniobra financiera real orquestada por la Reserva Federal. Hoy, en El truco financiero de Estados Unidos, compra su propia deuda. Vamos a desentrañar cómo funciona esto, por qué lo hacen y qué significa para ti y para el mundo. Prepárate, porque esta historia no es solo números. Es un juego de poder que podría cambiar todo lo que crees saber sobre el dinero. Empecemos por el principio, como si estuviéramos charlando en un café. ¿Sabes qué es la deuda pública? Bueno, es simple. Cuando un gobierno gasta más de lo que recauda en impuestos, tiene que pedir prestado. En Estados Unidos lo hace emitiendo bonos del Tesoro, esos papeles que prometen pagar intereses a quien los compre. Y los venden a bancos, fondos de inversión, países extranjeros como China o Japón, e incluso a inversores individuales. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? El gobierno se endeuda, paga intereses y la rueda sigue girando. Pero en 2008, todo se salió de control. La crisis financiera estalló como una bomba. Bancos quebrando, casas embargadas por millones, desempleo disparándose al 10%. La economía se congeló, y las herramientas tradicionales de la Reserva Federal, bajar las tasas de interés, ya no bastaban. Las tasas estaban cerca de cero, y aún así, nadie prestaba dinero. Fue como gritar en una habitación vacía. Ahí entra la Reserva Federal, o la Fed, como la llaman sus amigos. La Fed no es parte del gobierno. Es un banco central independiente, creado en 1913 para estabilizar la economía después de pánicos bancarios del siglo XIX. Su jefe supremo es el Comité Federal de Mercado Abierto, o FOMC, un grupo de expertos que decide cómo fluir el dinero en la economía. Y en noviembre de 2008 lanzaron algo revolucionario, el Quantitative Easing, o QE por sus siglas en inglés. En español lo traducimos como alivio cuantitativo, pero suena a eufemismo, ¿no? Porque en realidad es la Fed comprando masivamente bonos del gobierno estadounidense. Sí, la Fed, que imprime dólares, usa ese dinero fresco para adquirir la deuda que el Tesoro acaba de emitir. Es como si tuvieras una cuenta en el banco, sacaras un préstamo de ti mismo y lo pagaras con el mismo cheque. Suena loco, pero funciona. O al menos eso dicen. Déjame explicarte el mecanismo paso a paso, sin jerga complicada. Imagina que el Tesoro emite bonos por valor de, digamos, 1.000 millones de dólares para cubrir un déficit. Esos bonos van al mercado donde los compran inversores. Pero en una crisis, nadie quiere comprarlos porque temen que la economía colapse y no paguen. Los precios de los bonos caen, los intereses suben y todo se encarece. Aquí llega la Fed. Anuncia que comprará, por ejemplo, 600.000 millones en valores respaldados por hipotecas y bonos del Tesoro. Crea dinero electrónico. No imprime billetes. Solo añade ceros a las reservas de los bancos y lo usa para comprar esos bonos de los bancos comerciales. Los bancos reciben cash fresco, sus reservas aumentan y ahora tienen más dinero para prestar. Además, al comprar bonos, la Fed empuja sus precios hacia arriba, lo que baja los rendimientos o intereses. Resultado, préstamos más baratos para empresas y familias, más inversión, más consumo. Es un ciclo virtuoso, pero con un twist. La Fed está financiando indirectamente al gobierno, porque ese dinero nuevo termina cubriendo el gasto público. Críticos lo llaman monetización de la deuda, como si el gobierno se estuviera imprimiendo su propio dinero para pagar deudas. Pero espera, no es tan directo. La Fed jura que es temporal, para salvar la economía. Ahora volvamos a la historia. Porque esto no es teoría, es cronología pura. El primer QE, QE1, empezó el 25 de noviembre de 2008. El mundo estaba en pánico. Lehman Brothers había quebrado 3 meses antes.
El PIB de Estados Unidos caía un 2% anual, y el desempleo saltaba del 5 al 7% en meses. La Fed, bajo Ben Bernanke, un tipo que había estudiado la Gran Depresión y juraba no repetirla, anunció compras por 600.000 millones en valores respaldados por hipotecas. Para marzo de 2009, subieron la apuesta a 1.750.000 millones, incluyendo deuda de agencias como Fannie Mae. El balance de la Fed, que era de 800.000 millones antes de la crisis, explotó a 2.100.000 millones para junio de 2010. ¿El impacto? Los mercados se calmaron un poco. El Dow Jones, que había perdido la mitad de su valor, empezó a recuperarse. Pero no fue suficiente. La economía seguía en coma, con crecimiento por debajo del 1%. Entonces, en agosto de 2010, Bernanke relanzó las compras para mantener el balance en 2.054.000 millones, añadiendo 30.000 millones mensuales en bonos del Tesoro a largo plazo. Esto fue como un puente hacia el QE2 anunciado en noviembre de 2010. Aquí, la Fed compró 600.000 millones en Treasuries en 6 meses, hasta el segundo trimestre de 2011. El objetivo era claro: bajar las tasas a largo plazo, que estaban en 4%, a algo más cercano al 2%. Funcionó en parte. La inflación se mantuvo baja, alrededor del 2%, y el desempleo dejó de subir. Pero los bancos, ahogados en reservas excedentes, 2.800.000 millones para 2014, no prestaban como se esperaba. En cambio, parquearon el dinero en la Fed, ganando intereses mínimos. Fue frustrante, como llenar un tanque de gasolina en un auto sin motor. Avancemos a 2011. La recuperación era lenta. Europa ardía con su propia crisis de deuda, Grecia al borde del abismo, y Estados Unidos necesitaba más. En septiembre, Bernanke introdujo Operation Twist, no un QE formal, pero similar. Vendían bonos cortos para comprar largos, torciendo la curva de rendimientos sin expandir el balance. Compraron 400.000 millones en treasuries largos hasta junio de 2012. Ayudó a bajar hipotecas al 3,75%, pero el crecimiento seguía anémico, 1,50% anual. Entonces, boom, septiembre de 2012, QE3. Esta fue la bestia. La Fed empezó comprando 40.000 millones mensuales en hipotecas garantizadas por agencias, sin límite fijo, de ahí QE Infinity. En diciembre añadieron 45.000 millones en treasuries, totalizando 85.000 millones al mes. Imagina, cada mes la Fed inyectaba casi el PIB de un país pequeño. Para enero de 2014, el balance alcanzó 4.500.000 millones, el 25% del PIB. Janet Yellen, la nueva jefa, empezó a taper o reducir en enero de 2014, cortando 10.000 millones mensuales hasta octubre, cuando pararon. ¿Y los resultados? Estudios del Banco de la Reserva de Filadelfia muestran que QE bajó las tasas largas en 100 puntos base, impulsando el PIB en hasta 2% y creando 2 millones de empleos. La inflación subió levemente, del 1 al 2%, cumpliendo el mandato de la Fed. Pero no todo fue color de rosa. Mientras Wall Street bailaba, el S&P 500 subió del 80% en 2009, Main Street luchaba. El desempleo tardó hasta 2017 en volver al 5%. ¿Y la deuda pública? De 10 trillones en 2008, saltó a 19 en 2014. La Fed, comprando bonos, mantenía los intereses bajos, del 4 al 2%, ahorrando al Tesoro cientos de miles de millones en pagos anuales. Pero espera, la historia no para. En 2020, el COVID-19 golpeó como un tsunami. Marzo, mercados colapsan, el Dow cae 37% en un mes, peor que 1929. La Fed, ahora bajo Jerome Powell, actúa en horas, reduce tasas a cero y anuncia QE4, 700.000 millones en compras inmediatas de treasuries y hipotecas. Pero no pararon ahí. Para junio habían comprado 2 trillones más, llevando el balance a 8.800.000 millones, el 36% del PIB. Reservas bancarias explotaron a 4 trillones. Esto salvó la economía. Paquetes fiscales de 2 trillones del Congreso fluyeron,
El desempleo picó en 14,8%, pero bajó al 6% en un año. El PIB rebotó 11% en 2021, récord histórico. Sin embargo, la inflación despertó, del 2 al 9% en 2022, forzando subidas de tasas al 5% y quantitative tightening, vendiendo activos para drenar liquidez. Ahora hablemos de por qué esto es un truco. Porque en esencia, la Fed está monetizando deuda. El Tesoro emite bonos para déficits, 6 trillones en 2020 solo por COVID. La Fed los compra con dinero nuevo y los intereses que paga el Tesoro vuelven a la Fed, que remite ganancias al Tesoro. En 2021, la Fed envió 101.000 millones al gobierno, el 2,5% de ingresos fiscales. Es un loop cerrado. El gobierno se endeuda, la Fed lo financia y el ciclo continúa. Críticos como Richard Fisher, expresidente de la Fed de Dallas, lo llamaron en 2010 monetizar déficits proyectados. Países como Brasil y China protestaron por guerras de divisas, porque el dólar barato devalúa sus monedas. Y en casa, ¿quién gana? Los ricos. QE infló acciones y casas. El S&P 500 triplicó desde 2009, pero el 90% de ganancias de riqueza van al 10% superior, según el Banco de Inglaterra y estudios de la Fed de Nueva York. La desigualdad explotó. El 1% capturó el 20% de ingresos en 2020, el más alto desde 1928. Piensa en esto. Una familia media ve hipotecas al 3% gracias a QE, pero no puede comprar casa porque precios suben 20%. Los millonarios, con portafolios en acciones, ven fortunas multiplicarse. Un paper del Centro para Estudios Políticos de 2017 muestra que QE aumentó la desigualdad de ingresos en un punto porcentual. ProPublica reportó en 2021 cómo dueños de fondos mutuos ganaron miles de millones mientras ahorradores perdían con tasas cero. ¿Y el riesgo moral? Gobiernos saben que la Fed los rescatará, así que gastan sin freno. La deuda es ahora 120% del PIB, insostenible si tasas suben. ¿Inflación? QE no la causó directamente, el dinero se quedó en bancos, pero facilitó déficits que sí lo hicieron en 2021. Pero no todo es doom and gloom. QE evitó una depresión peor que 2008. El Congressional Budget Office estima que bajó costos de endeudamiento en 2.700.000 millones de 2022 a 2032 si tasas caen 100 puntos base. Estimuló exportaciones con dólar débil, creó empleos en sectores como tech y vivienda. Y fiscalmente, remesas de la Fed redujeron déficits iniciales al estimular crecimiento. Sin QE, el PIB habría sido un 5% menor en 2010, según el Chicago Booth Review. Oye, si esta historia te está volando la cabeza. Deuda que se compra sola, bancos centrales jugando a ser prestamistas eternos, imagina lo que viene en episodios futuros. Suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas cómo otros países copian este truco o por qué podría colapsar todo. Tu apoyo mantiene estos documentales gratis y profundos. Gracias por estar aquí. Volvamos al conflicto, porque sí, QE salvó el día, pero creó monstruos. En 2022, con inflación galopante, Powell pivotó. Subidas agresivas de tasas, del 0 al 5, con 25%, y QT, reduciendo el balance en 95.000 millones mensuales. El mercado tembló. Bonos cayeron. Bancos como Silicon Valley colapsaron en 2023 por activos tóxicos de QE viejo. La curva de rendimientos se invirtió, señal de recesión. ¿Y la deuda? 34 trillones, intereses anuales de 1 trillón para 2025, más que Defensa y Medicare juntos. ¿Sostenible? Economistas como Olivier Blanchard dicen sí, mientras el dólar sea reserva mundial. Pero si China vende sus 1 trillón en treasuries, o si inflación persiste, el truco se revela. Mira ejemplos concretos. En QE1, compras de hipotecas estabilizaron el mercado inmobiliario, previniendo más quiebras como Bear Stearns. QE2 impulsó commodities, pero también burbujas en oro. QE3 ayudó a Shale Oil, creando millones de jobs en energía. QE4, en pandemia,
financió cheques de estímulo de $1.400, sacando a 40 millones de la pobreza temporalmente. Pero el lado oscuro. En 2012, un reporte del Banco de Inglaterra mostró que el 40% de beneficios de QE fueron al 5% más rico en Reino Unido. En EE.UU, similar, con el Gini de riqueza subiendo de 0,41 a 0,49. Internacionalmente, QE exportó turbulencias. Mercados emergentes sufrieron sudden stops cuando la Fed taperizó en 2013 el taper tantrum que hundió el rupia indio un 20%. BRICS acusaron a EEU de egoísmo, usando el dólar como arma. Y ambientalmente, QE compró bonos corporativos en 2020, subsidiando indirectamente a Exxon y Chevron, ignorando cambio climático, como criticó Greenpeace. Ahora, ¿hacia dónde va esto? En 2025, con elecciones recientes que han agitado el panorama político, piensa en cómo las promesas de campaña sobre impuestos y gasto público han intensificado las divisiones. La Fed camina en una cuerda floja más tensa que nunca. Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, ha insistido en el concepto de soft landing, ese aterrizaje suave donde bajan las tasas de interés sin provocar una recesión. En su discurso de agosto de 2025 en Jackson Hole, Powell subrayó que la economía estadounidense muestra resiliencia, con un crecimiento sostenido alrededor del 2,5% y una inflación que se ha moderado hacia el objetivo del 2%. Pero no todo es optimismo. Analistas del Instituto Brookings advierten que el quantitative tightening, QT, esa reversión del QE donde la Fed vende activos para reducir su balance, podría contraer el PIB en hasta un punto porcentual si no se maneja con precisión quirúrgica. Imagina eso. Después de años inyectando liquidez, ahora la Fed está drenando el sistema, y un error podría enviar ondas de choque a través de Wall Street y más allá. Para contextualizar, veamos los números actualizados a octubre de 2025. El balance de la Fed, que alcanzó picos de casi 9 trillones de dólares durante la pandemia, se ha reducido en 2.310.000 millones desde que empezó el QT en 2022. En abril de 2025 ralentizaron el ritmo, limitando las redenciones de Treasuries a 5.000 millones mensuales para evitar turbulencias en los mercados. Algunos expertos de JP Morgan estiman que el QT podría terminar en la primera mitad de 2025, una vez que se agoten las reservas en el Reverse Repo Facility. Mientras tanto, en julio de 2025, la Fed recortó las tasas en 0,25 puntos base, llevándolas a un rango de 4% a 4,25%, y proyectan más cortes en las reuniones de septiembre, octubre y diciembre. Powell, en su conferencia de mayo de 2025, admitió que el camino al soft landing es incierto, pero los datos duros, como un desempleo estable en 4%, sugieren que es posible. Sin embargo, con tensiones geopolíticas como el conflicto en Ucrania y las fricciones comerciales con China, cualquier sorpresa podría desequilibrar todo. Y hablando de alternativas, profundicemos un poco más porque el debate está candente. La Modern Monetary Theory, o MMT, propone que países soberanos como Estados Unidos, que emiten su propia moneda, pueden endeudarse indefinidamente sin preocuparse por la quiebra, siempre y cuando controlen la inflación. Es como decir, imprime dinero para financiar gasto social, infraestructura o lo que sea, y usa impuestos para absorber exceso de liquidez. Pero críticos como Paul Krugman no lo compran del todo. En un artículo de septiembre de 2025 en su Substack, Krugman arremetió contra lo que llama vulgar monetarism, argumentando que ignorar la inflación es receta para el desastre, aunque admite que en tiempos de baja demanda, políticas expansivas son útiles. Krugman, que ha criticado MMT desde hace años, dice que es obviamente indefensible en contextos de alta inflación, como vimos en 2022. Otros, como Larry Summers, lo llaman peligroso. Sin embargo, con la deuda nacional acercándose a 38 trillones de dólares en octubre de 2025, creciendo a 69.000 dólares por segundo, ideas como MMT ganan tracción entre progresistas que quieren financiar el Green New Deal o programas de salud universal.
Otra opción en la mesa es el helicopter money, ese dinero que cae del cielo directamente a los bolsillos de la gente. Ben Bernanke lo mencionó en 2002 como herramienta extrema, pero en 2025 ha resurgido con propuestas concretas. Por ejemplo, el presidente Donald Trump, reelecto en las elecciones de 2024, ha sugerido distribuir pagos de $1,000 a $2,000 por persona, financiados con ingresos de aranceles a importaciones. Es una forma de estímulo directo, en lugar de comprar bonos como en QE. El gobierno envía cheques a ciudadanos para impulsar el consumo inmediato. Economistas del Brookings lo ven como una alternativa a QE en recesiones profundas, pero advierten que, sin coordinación fiscal, podría inflar precios sin resolver problemas estructurales. En esencia, Helicopter Money estimula la demanda agregada directamente, a diferencia de QE, que trabaja a través de activos financieros. Imagina, durante la pandemia, los cheques de estímulo de $1,400 sacaron a 40 millones de la pobreza temporalmente. Una versión ampliada podría ser el futuro si el Congreso lo aprueba. Pero no nos quedemos solo en teorías. Veamos impactos reales en 2025. La deuda pública ha aumentado en 2,2 trillones solo este año, con intereses anuales superando el trillón de dólares, más que el gasto en defensa y Medicare combinados. El Bipartisan Policy Center proyecta déficits anuales por encima del trillón, impulsados por envejecimiento poblacional y costos de salud. Mientras, la Fed revisa su marco de política monetaria en 2025, reafirmando el 2% de inflación como meta, pero considerando ajustes para manejar mejor el empleo dual y la inflación. En una charla reciente, Powell enfatizó la necesidad de reconsiderar estrategias para ambos frentes, empleo e inflación. Y con el mercado de bonos calmado ante los recortes de tasas, como notó un funcionario de la Fed en octubre de 2025, hay apoyo implícito para más easing. Ampliemos sobre los riesgos geopolíticos. Con elecciones en 2024 que llevaron a un Congreso dividido, las tensiones con China por chips y comercio podrían forzar más gasto en defensa, elevando déficits. Allianz Trade predice que tarifas y estímulos mantendrán la economía estadounidense ligeramente sobrecalentada en 2025-2027, con escasez laboral por inmigración. Si China vende sus holdings de $1 trillón en treasuries, como se rumorea, los yields podrían dispararse, haciendo el servicio de deuda insostenible. Economistas como Olivier Blanchard mantienen que, mientras el dólar sea la moneda reserva mundial, hay espacio para maniobra, pero el umbral se acerca. En el frente ambiental, QE y políticas similares han subsidiado indirectamente a fósiles. En 2025, con bonos corporativos comprados, críticos como Greenpeace piden Green QE, comprando activos sostenibles para combatir el cambio climático. Y socialmente, la desigualdad persiste. Un estudio reciente muestra que el Gini de ingresos ha subido a 0,49, exacerbado por políticas que benefician al top 10%. Para no dejarlo en negativo, hay luces. El soft landing parece viable con datos duros apuntando a crecimiento sin recesión, como nota Russell Investments en abril de 2025. La Fed, dividida en cuán rápido cortar tasas, como revelan minutos de reuniones de octubre de 2025, opta por cautela. En resumen, este truco, la Fed comprando deuda propia, es un bisturí de doble filo. Salvó economías en crisis, pero infló burbujas de desigualdad y deuda que ahora, en 2025, con 38 trillones pendientes, nos hacen cuestionar su sostenibilidad. Es el precio de la estabilidad en un mundo frágil, con guerras comerciales y pandemias latentes. ¿Genialidad o bomba de tiempo? Tú decides, pero con datos frescos, parece más una herramienta que necesita reinventarse. Y eso es todo por hoy. Si el truco financiero de Estados Unidos te dejó pensando en tu propio bolsillo, especialmente con la deuda creciendo a ritmos alarmantes, comparte, likea y suscríbete para más desgloses reales, sin filtros. ¿Qué truco financiero quieres que destripe próximo? Comenta abajo. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídate y recuerda, el dinero es poder, infórmate.